Tu lugar está en la basura. Eso fue lo último que mi propio hijo me dijo antes de cerrarme la puerta en la cara. No fue una discusión. No fue un momento de rabia. Fue una sentencia en esa noche. Salí de la casa que yo misma había pagado durante años, con una bolsa de basura en la mano y sin entender cómo había llegado hasta ahí. Vecinos mirando, luces apagándose y yo, convertida en nadie. Pensé que era solo un conflicto familiar, una pelea más entre madre e hijo, pero lo que no sabía era que mi expulsión no fue un error. Fue parte de un plan. Mientras dormía en la calle, alguien usaba mi nombre. Mientras yo lloraba, alguien firmaba documentos por mí. Mientras intentaba sobrevivir, alguien vendía mi vida pieza por pieza, a préstamos que nunca pedí. Cuentas bancarias que jamás abrí. Empresas creadas con mi identidad. Y una sola persona, beneficiándose de todo en mi hijo. Cuando intenté denunciar, nadie me creyó. ¡Es su hijo!, decían. Seguramente está confundida. Quizás usted firmó y no lo recuerda. Y entonces entendí algo aterrador. No solo me habían quitado mi casa, me estaban borrando como persona, pero cometieron un error. Creyeron que yo me rendiría. Creyeron que el miedo me callaría. Creyeron que una madre rota no puede luchar. No sabían que yo había guardado pruebas. No sabían que alguien dentro del sistema empezó a notar las irregularidades. No sabían que cada mentira deja una huella y cuando la verdad empezó a salir a la luz, todo se volvió contra ellos en grabaciones en firmas falsas, transferencias ilegales, mensajes donde mi propio hijo decía que yo viví demasiado. Ese fue el momento en que dejé de llorar. Ese fue el momento en que decidí hablar. Porque esta no es solo la historia de una madre traicionada. Es la historia de cómo el amor se convirtió en ambición. De cómo la familia puede ser el crimen más peligroso y de cómo la verdad, aunque tarde, siempre cobra su precio a hoy. Esta historia se cuenta ante un juez, ante cámara, ante el mundo. Y la pregunta ya no es ¿por qué me echaron de mi casa? La verdadera pregunta es ¿quién merece realmente terminar en la basura? Cuando la verdad sale a la luz, la frase que lo cambió todo nunca. Olvidaré el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. No fue un portazo violento. Fue peor. Fue lento. Calculado. Definitivo. El reloj de la pared marcaba las 9:01, 7 de la noche. Cuando mi hijo pronunció la frase que dividiría mi vida en 2 partes antes de esa noche, y después, tu lugar está en la basura. No levantó la voz. No gritó. No parecía enojado. Eso fue lo más aterrador. Él lo dijo con una frialdad que jamás había visto en sus ojos. Los mismos ojos que, años atrás, me miraban buscando protección cuando tenía pesadillas. Los mismos ojos que yo había secado cuando lloraba porque otros niños se burlaban de él en esa noche. Esos ojos no me reconocían como madre. A una casa llena de silencio. La casa estaba demasiado ordenada, demasiado limpia, como si ya no fuera mía. Desde hacía tiempo, las fotos familiares habían desaparecido de las paredes, el cuadro que pinté con mis propias manos ya no estaba. Incluso la alfombra del pasillo, la que compré con mi primer sueldo, había sido reemplazada, no me di cuenta de inmediato. Mi mente aún trataba de entender por qué mi hijo estaba de pie frente a mí como un extraño. ¿Qué estás diciendo?, pregunté. Con la voz temblorosa, Anel suspiró, molesto. Como si yo fuera una molestia más en su día perfectamente planeado. No empieces, por favor. Ya es tarde. Clara está cansada. Entonces, la vi, de pie, detrás de él, con los brazos cruzados, observando la escena como quien mira un programa aburrido en televisión. No dijo nada, pero sonrió a la mujer que cambió todo. Clara. No siempre fue así. O al menos... Eso creí durante años, aun cuando llegó a nuestra vida, se mostraba amable. Demasiado amable. Me llamaba mamá, con una sonrisa exagerada. Me ayudaba en la cocina. Me preguntaba por mi salud, pero había algo en su mirada, algo que nunca logré explicar. Una mezcla de cálculo y paciencia. Como si estuviera esperando el momento correcto.
Y ahora entendía. Ese momento había llegado. Ya todo está decidido. Empaca tus cosas, dijo mi hijo, señalando una maleta vieja junto a la puerta. No necesitas mucho, miré la maleta. Era mía. La reconocí de inmediato. La había usado años atrás, cuando cuidé a mi hermana enferma. Eso significaba una cosa terrible. Alguien había revisado mis cosas sin mi permiso. ¿Quién decidió esto? Pregunté. ¿A mi hijo? Se pasó la mano por la cara. Impaciente. Ya hablamos de esto. No te hagas la sorprendida. No. No habíamos hablado de nada. Esta es mi casa, dije, apenas en un susurro. Entonces ocurrió. La frase, tu lugar está en la basura. Aquí ya no encajas. ¡Eres un problema! Cada palabra era una cuchilla lenta. Recuerdos que ardían mientras hablaba. Mi mente viajaba al pasado sin permiso. Recordé las noches sin dormir, cuando él tenía fiebre. Las horas extras que trabajé limpiando oficinas para pagar su universidad, las veces que dejé de comer para que él pudiera hacerlo. Todo eso, ¿para terminar así? ¿Desde cuándo ¿Piensas esto? Pregunté. Él dudó un segundo. Solo uno, pero fue suficiente. El error desde que entendí que nunca te irías, por tu cuenta, respondió. Eso fue lo que encendió la alarma en mi cabeza. No era una discusión emocional, no era un arrebato de ira, era algo planeado. ¿Irme? ¿A dónde? Pregunté en Clara. Dio un paso al frente por primera vez. No te preocupes, dijo con voz dulce. Ya arreglamos todo. Ya arreglamos todo. Esas palabras resonaron en mi mente como una sentencia. ¿Arreglaron qué? Pregunté. Mi hijo evitó mirarme. El juez ya firmó. Dijo, todo está legal. El frío que no venía del clima sentí. Un frío que no tenía nada que ver con la noche. Un frío que nacía en el pecho. ¿Qué juez? Pregunté en silencio. ¿Cuándo firmé yo algo? Insistí en Clara. Se acercó a la ventana y miró hacia afuera, fingiendo desinterés. Mamá, dijo, mi hijo. No hagas esto difícil. Ahí lo entendí. No sabían que yo sabían o peor. Pensaban que yo no era capaz de entender la vergüenza. Pública, los vecinos empezaron a mirar. La puerta estaba abierta. Alguien grababa con su teléfono. Yo, con una maleta vieja. Mi hijo. Firme. Clara. Tranquila. Te pedimos que te vayas en paz, dijo ella en paz. Qué palabra tan cruel. El momento final me acerqué a mi hijo. Lo miré de cerca. ¿Estás seguro de esto? Te pregunto. Porque las decisiones así no tienen vuelta atrás. Por primera vez vi miedo en su rostro. Solo un segundo. Luego endureció la expresión. Hazlo rápido, dijo. No armes un escándalo. Tomé la maleta. Crucé la puerta. Y antes de irme, dije algo que ninguno de los dos esperaba. Esto no se va a quedar así. Clara rió suavemente. ¿Y qué vas a hacer? Preguntó. Llamar a alguien. Sonreí. Pero no respondí. Porque en ese momento yo aún no sabía cómo solo. Sabía una cosa, si habían falsificado algo. Si me habían robado. Si me habían usado. La verdad iba a salir aunque tardara años Y mientras la puerta se cerraba detrás de mí, bajo la lluvia, con una vida entera metida en una maleta. No lo sabía aún. Pero esa noche no me habían destruido me habían despertado la casa que pagué. Con mi vida la lluvia seguía cayendo cuando me alejé de la casa. No corrían, no lloré en voz alta, caminé despacio, como si cada paso me ayudara a entender lo que acababa de pasar. La maleta pesaba más de lo que debería. No por lo que llevaba dentro, sino por todo lo que había quedado atrás. Esa casa no era solo ladrillos y paredes. Era mi historia completa. El primer sacrificio. Compré esa casa cuando mi hijo tenía apenas 5 años. Su padre aún vivía. Y aunque ya era violento, todavía fingía ser un hombre responsable frente a los demás. Yo trabajaba limpiando oficinas por la noche. Durante el día, cuidaba a mi hijo. Dormía poco. Comía menos en recuerdo. El día en que firmé las escrituras. Mis manos temblaban. No de miedo. De orgullo. La casa estaba vieja. Las paredes
tenían humedad. El techo goteaba cuando llovía, pero era mía. Nuestra. Nunca imaginé que un día me echarían de ahí como si fuera una intrusa. El miedo que no se ve durante años. Soporté cosas que nadie vio. Golpes que cubría con mangas largas. Insultos que escondía detrás de sonrisas ante todo para que mi hijo creciera en un hogar normal. Para que no repitiera la historia de su padre, le enseñé valores en respeto, honestidad, o al menos eso creí en la noche. En la terminal esa noche, dormí sentada en una banca de la terminal de autobuses. Las luces nunca se apagaban. El ruido era constante. Personas iban y venían. Nadie me miraba 2 veces ni ahí, entre anuncios y maletas ajenas. Algo empezó a molestarme por dentro. A nada de lo que pasó fue improvisado. A la maleta preparada. Las palabras exactas. La seguridad con la que hablaban. De jueces y papeles. Eso no se decide en una noche. A los primeros recuerdos extraños cerré los ojos y recordé cosas que antes no parecían. Muy importantes en cartas del banco que nunca abrí. Documentos que mi hijo guardaba para ayudarme. Firmas que hice confiando, sin leer con atención. No te preocupes, mamá. Yo me encargo. Eso me decía siempre y yo le creía en él. Cambió todo. Empezó después de que su padre murió. Fue una muerte rápida. Demasiado conveniente, mi hijo heredó algunas deudas. Eso creí. Pero después de Clara, todo cambió. Ella empezó a preguntar por la casa. ¡Por las escrituras! Por el valor del terreno. Es solo curiosidad, decía sonriendo. Yo asentía. ¿Por qué? ¿Qué daño podía hacer la curiosidad? Las señales que ignoré un día. Intenté entrar a mi cuenta bancaria. La contraseña ya no funcionaba otro día. Una llamada del banco, preguntando por un préstamo que yo no había pedido. Mi hijo me dijo que era un error. Yo lo arreglo. Siempre. Siempre encontró la casa ya no era mía. A la mañana siguiente, fui a la casa de una antigua amiga. Me dejó ducharme. Me ofreció café. Mientras bebía, miré mis manos. Estaban viejas, cansadas, pero no inútiles. Decidí volver a la casa, solo para mirar. Desde afuera, las cortinas nuevas ya estaban puestas. El coche de Clara ocupaba mi lugar. Sentí algo peor que tristeza. Sentí que me habían borrado. En el primer documento, fui al banco solo para preguntar. A la mujer del mostrador me miró con extrañeza. ¿Usted no recuerda haber firmado esto? Me preguntó. Deslizó un papel hacia mí. A mí era mi nombre. Mi firma, pero yo no recordaba ese día. El documento autorizaba a mi hijo como representante. Legal, salí del banco con las piernas temblando. La verdad, duele despacio esa tarde. Entendí algo que me costó aceptar. Mi hijo no me había echado por odio. Me había echado por conveniencia. A la casa valía mucho dinero. Mucho más del que yo imaginaba. Y yo era el último obstáculo. Una decisión silenciosa esa noche. No dormí. No lloré. Pensé en cada papel, cada firma. Cada yo me encargo. Y tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a pedirle nada a mi hijo. No iba a rogar. No iba a suplicar. Iba a recordar. Iba a buscar. Iba a entender. Porque si la casa ya no era mía en los papeles, entonces alguien había mentido. Y las mentiras siempre dejan huellas. El comienzo de la casa al amanecer. Abrí la maleta. Entre ropa vieja, encontré algo olvidado. Una pequeña llave oxidada. La miré durante varios segundos. Sabía exactamente a dónde pertenecía. No era una casa. No era un cajón. Era una caja metálica, guardada hace años. Por si algún día nadie me creía. Y ese día había llegado la mujer que lo manejaba todo durante años. Creí que el mal siempre se anunciaba con gritos, golpes o amenazas. Nunca imaginé que también podía llegar con una sonrisa, una voz suave y una taza de café caliente, servida a tiempo. El nombre de esa mujer era Clara Ann, y cuando finalmente entendí quién era en realidad, ya era demasiado tarde. La primera vez que la vi recordó perfectamente el día en que mi hijo la trajo a casa por primera vez. Yo estaba en la cocina, lavando platos,
Cuando escuché risas en la sala, Ann salí con las manos mojadas y la vi sentada en el sillón, observando todo como si ya le perteneciera. Se levantó de inmediato y me abrazó sin que yo se lo pidiera. Usted debe ser la mamá. He escuchado tanto de usted. Su perfume era dulce. Su sonrisa, perfecta. Demasiado perfecta. A mi hijo la miraba con orgullo, como si hubiera ganado un premio. Notas escritos a mano cada recibo. Era una prueba de que esa casa no apareció por arte de magia. Él había pagado con mi vida el documento que no encajaba, pero fue la tercera carpeta la que me dejó sin aliento, Ann. Un documento que yo no recordaba haber guardado. Lo leí una vez. Luego otra, Ann. Era una cláusula añadida a las escrituras, firmada años atrás. Ante un notario, Ann, la propiedad no podrá ser vendida, transferida, ni usada como garantía, sin la presencia física y consentimiento directo de la propietaria. Me llevé la mano a la boca. Eso significaba una sola cosa. Ann, todo lo que habían hecho era ilegal. El rompecabezas ahora. Todo empezaba a tener sentido a la prisa. El desalojo repentino. La mención del juez. No Podían vender la casa legalmente. no podían moverla. No mientras yo estuviera presente. Por eso necesitaban sacarme, borrarme, hacerme parecer incapaz en la carpeta roja. Al fondo de la caja había una carpeta roja. La más vieja. La abrí con cuidado. En dentro había copias de documentos firmados por mi hijo. Cuando aún era joven. Autorizaciones poderis limitados. Nada que le diera control total. Pero junto a ellos había algo más. Una firma mía. Fotocopiada a mi firma. Recortada. Reutilizada, Ann sentí un frío profundo. A la confirmación. Eso no era manipulación. No era abuso de confianza. Era falsificación. Y no una improvisada. Era un trabajo cuidadoso, han planeado. Han repetido, han clara. Sabía exactamente lo que hacía. Y a la rabia. Controlada sentí rabia. Una rabia antigua. Pero no grité. No rompí nada, porque entendí algo crucial. La rabia nubla. La calma revela, y yo necesitaba ver todo con claridad. El siguiente paso, guardé los documentos más importantes en una carpeta aparte. Tomé fotos con el teléfono. Hice copias en cada papel. Era una bala legal. Cada firma, una prueba no, iba a confrontarlos a una no. Todavía, a la nueva yo cuando cerré la caja metálica. Ya no era la misma mujer que había salido bajo la lluvia. ¿Ya no era solo una madre traicionada? Era una testigo. ¡Una sobreviviente! Una mujer con pruebas. Mientras bajaba la cortina del trastero, me miré en el reflejo del metal. Mis ojos estaban cansados, pero firmes en el silencio. Antes de la tormenta, no sabía cuánto tiempo tomaría, ni cuántas puertas tendría que tocaran. Pero ya no estaba perdida. Tenía algo más fuerte que una casa, la verdad documentada, y ahora que la había encontrado, no iba a guardarla otra vez. El final del capítulo esa noche, dormí en un pequeño cuarto alquilado, sobre una cama dura. Pero en paz, porque por primera vez, desde que me echaron, supe algo con absoluta certeza. Ellos creían que me habían dejado sin nada, pero acababan de devolverme todo el poder, el nombre que no debía, EX y STIR. A veces, la verdad no grita, no aparece de golpe, no se revela con una confesión dramática, no, a veces. La verdad se esconde en un nombre que no debería existir. Un nombre que, cuando aparece, cambia todo, Ann. El primer paso hacia la sombra con los documentos guardados y la mente más clara que nunca. Entendí que ya no bastaba con saber que me habían robado. Necesitaba probar cómo. Y sobre todo, ¿quién más estaba involucrado, Ann? Porque Clara y mi hijo no habían actuado solos. Eso ya lo sabía. El nivel de falsificación que había visto no era amateur. No era desesperado. ¿Era técnico? ¿An preciso? ¿An costoso? Eso requería ayuda. ¿El registró? Fui a una oficina pública de registros mercantiles. Un edificio gris,
viejo, donde la gente entra sin imaginar que puede salir con su vida patas arriba. Me senté frente a una computadora pública. Introduje el nombre de mi hijo a nada en eso. En sí mismo. ¿Ya era extraño? Aprobé otra vez en variantes. ¿Apellido? Apellido. Entonces, apareció no como persona, como representante legal de una empresa que yo jamás había escuchado. La empresa fantasma. El nombre era genérico. Demasiado limpio. Soluciones Integrales del Norte Sociedad Anónima. Fecha de creación. 3 meses antes de que me echaran de la casa. Objeto social. Consultoría. Bienes. Raíces. Inversiones. Capital inicial. Ridículamente bajo che. Pero lo que me heló la sangre fue ver la dirección registrada. Mi casa en el aire sentí como el pecho se me cerraba. Habían usado mi casa no solo como garantía, sino como fachada a la casa donde yo había criado a mi hijo. La casa que me habían quitado, convertida en una mentira legal. El segundo nombre seguí buscando. Apareció otra empresa y otra todas con nombres distintos. Todas con el mismo patrón y todas tenían algo en común en Clara. Figuraba como socia indirecta, no con su nombre real, sino con variaciones. Segundo apellido. Errores casuales. A nada era casual. El mapa del fraude imprimí. Todo lo que pude. Armaba un mapa mental en mi cabeza en empresas creadas en cadena. Préstamos solicitados. Pagos cruzados. Era lavado. Era fraude. Era un sistema y yo era la base, la propiedad, la excusa. El respaldo en la cuenta que no conocía en uno de los registros, aparecía un número de cuenta bancaria no. Era mía, pero figuraba asociada a mi nombre. Fui al banco. Cuando la empleada revisó el sistema, su expresión cambió. Señora, esta cuenta mueve mucho dinero. ¿Cuánto? Pregunténme, miró con cuidado. Más del que una jubilada debería mover. La mentira oficial pidió a su supervisor. Hablaron en voz vaga. Finalmente, me mostraron un documento en autorización firmada. Podéis notariar mi firma. Perfecta. Demasiado perfecta. La confirmación. Técnica solicité un peritaje caligráfico. El resultado fue claro. Firma reproducida mecánicamente a partir de una fuente original. No era mi mano, era mi firma. Probada. Eso lo cambiaba todo. Ya no era solo mi hijo hasta ese momento. Una parte de mí aún quería creer que mi hijo había sido manipulado, que había cometido errores. Pero al ver el nivel de organización, al ver las cantidades, al ver la red, entendí algo devastador en él. Sabía, tal vez, no todo, pero sabía suficiente. Y aún así, me echó en el contacto una noche, revisando papeles. Encontré un nombre que se repetía en varias. Actas un notario, siempre el mismo. Eso no era normal. Pedí una cita. El notario. El hombre me recibió con una sonrisa profesional. Demasiado profesional, le mostré las escrituras originales. Luego las copias falsas. Su rostro palideció. Esto no debería existir, murmuró. Pero existe, respondí. ¿Y alguien lo autorizó? Tragó saliva. Yo no firmé esto. La red se rompe ahí. Entendí que Clara no solo robaba, falsificaba autoridades. Eso ya no era fraude simple. Era crimen organizado. El notario aceptó declarar. En privado. No soy el único, dijo. Ella usa intermediarios. El miedo esa noche. Sentí miedo real. No el miedo de una madre abandonada, sino el miedo de alguien que ha tocado algo peligroso. Me di cuenta de que no estaba enfrentando solo a mí. Familia. Estaba enfrentando a un sistema. La decisión final ahí. Tomé la decisión más importante. Hasta ese momento no iba a resolver esto sola. No iba a confrontarlos directamente. Iba a llevar todo a la fiscalía, pero no. Todavía primero necesitaba cerrar el círculo. El último descubrimiento antes de irme. Encontré un documento más. Un plan de venta. Una fecha. Un comprador extranjero en la casa iba a venderse en 3 semanas. Después de eso, yo ya no existiría en el papel.
El final del capítulo, esa noche, sentada sola con todos los documentos frente a mí, entendí algo aterrador y poderoso al mismo tiempo. A mi nombre había sido usado para cometer delitos, pero ahora, mi nombre iba a ser el que los destruiría a mí. Respuesta: dicen que hay un momento exacto en el que el miedo cambia de forma. No desaparece, pero deja de paralizar. Ese momento llegó cuando entendí que ya no estaba luchando solo por una casa. Estaba luchando por mi nombre, por mi dignidad y por la verdad. A mi respuesta no fue un grito, no fue una llamada desesperada, no fue una confrontación emocional. Mi respuesta fue fría, lenta y legal. El camino a la fiscalía. A la fiscalía quedaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo, con paredes gruesas y pasillos largos. Entré sin llamar la atención. Como una mujer más con una carpeta en la mano, pero dentro de esa carpeta había dinamita. Esperé sentada durante casi una hora. Observé a las personas entrar y salir. Algunas lloraban, otras gritaban. Yo no hice ninguna de las dos cosas. Cuando pronunciaron mi nombre, me levanté con calma a la primera mirada. El fiscal era un hombre de mediana edad, cansado, con ojeras profundas. Me miró como se mira a alguien que probablemente exagera. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó. No respondí de inmediato. Abrí la carpeta. Saqué las escrituras originales. Luego, los documentos falsificados. Después, los registros de empresas fantasma. Los puse sobre la mesa, uno por uno. No dije nada. El silencio empezó a incomodarlo. Esto no es un conflicto familiar, señora, dijo finalmente. ¿Esto parece un problema familiar? Tal vez, lo interrumpí. Mi firma fue falsificada. Mi casa fue usada para lavar dinero. Mi nombre aparece en empresas que no conozco. Y fui desalojada con documentos ilegales. Él levantó la vista por primera vez. Me miró de verdad. El cambio de tono al fiscal se acomodó en la silla. Tomó un documento. Luego otro. ¿Usted afirma que no firmó nada de esto? Lo afirmo, respondí. ¿Y tengo peritaje caligráfico 11? Lo entregué, lo leyó 2 veces. ¿Y estas empresas fueron creadas Usando mi dirección. Mi casa, el ambiente cambió. Ya no estaba frente a una madre dolida. Estaba frente a una denunciante. La pregunta clave: ¿quiénes están involucrados?, preguntó. Respiré hondo mi hijo. ¿Y su esposa? No fue fácil decirlo, pero lo dije sin temblar. El fiscal anotó los nombres. ¿Está dispuesta a declarar contra ellos? Esa pregunta pesaba más que cualquier documento. Sí, respondí. ¿Hasta el final? La denuncia formal, firmé. La denuncia ese mismo día: fraude en falsificación, usurpación de identidad, lavado de dinero. Cada palabra era un golpe seco, no contra ellos, sino contra la mentira. A la protección esa misma tarde, un funcionario me explicó algo que no esperaba. Señora, este caso puede ser peligroso. ¡Hay dinero involucrado! Necesitamos protegerla. Me ofrecieron medidas básicas de seguridad. Cambio de domicilio temporal, confidencialidad. Ahí entendí la magnitud real de lo que había descubierto. Esto ya no era solo familiar, era criminal. La llamada que nunca olvidaré esa noche, mientras me alojaba en un lugar que la fiscalía había gestionado. Sonó mi teléfono. Era mi hijo. No contesté. Volvió a llamar y otra vez Finalmente, dejé que sonara hasta que se detuvo. Minutos después, llegó un mensaje. ¿Qué hiciste? Lo leí varias veces. No respondí en el miedo de los culpables al día siguiente. El fiscal me llamó. Intentaron mover dinero de una de las cuentas, dijo, pero ya están congeladas. Sonreí por primera vez. En día Zen. Por primera vez, iban tarde la visita inesperados. Días después, Clara apareció no en la casa, no en la calle. En la fiscalía la vi desde lejos. Estaba pálida, sin maquillaje, sin sonrisa, cuando nuestras miradas se cruzaron. Entendí algo importante. Ella ya sabían el intento de manipulación horas más tarde. Pidió hablar conmigo, en privado me negué, pidió llorando, volví a negarme, ya no había conversaciones,
Solo procesos en el informe que lo confirmó todo una semana después. El fiscal me mostró el informe preliminar en empresas conectadas entre sí. Dinero transferido al extranjero. Documentos notariales falsos, Ann. Y algo más. Su hijo figura como beneficiario final, dijo Ann. No me sorprendió. Me dolió. Pero no me sorprendió. El silencio más ruidoso durante días. No supe nada de ellos. Ninguna Llamada. Ningún mensaje. Ese silencio no era paz, era miedo, Ann. Sabían que la verdad ya no estaba en mis manos, sino en las del Estado. La DC, la segunda declaración, me llamaron para ampliar mi testimonio. Ann, conté todo, desde el primer cambio en Claran hasta la noche del desalojo. A nada quedó. Fuera Ann, salí, exhausta pero firme en el punto de no retorno. Esa noche, sentada sola, entendí algo fundamental aunque retirara la denuncia. Ya no había vuelta atrás en las pruebas. Hablaban solas en mí. Respuesta había activado. Algo mucho más grande que yo, al final del capítulo antes de dormir. Pensé en la frase que lo inició. Todo en tu lugar está en la basura. Y por primera vez, no dolió porque ahora sabía exactamente cuál era mi lugar frente a la verdad. Frente a la justicia. Y frente a quienes creyeron que nunca me defendería. El Deronville. Derrumbe nunca. Es inmediato. No ocurre con una explosión. Ocurre con pequeños quiebres, con llamadas que no se contestan, con puertas que ya no se abren, con miradas que evitan encontrarse. En el derrumbe comenzó el día en que dejaron de sentirse intocables en las primeras señales 3 días después de mi declaración ampliada. El fiscal me llamó temprano por la mañana. Necesitamos que esté preparada. ¿Para qué? Preguntó. Para verlos caer. No explicó más, Ann, pero su tono había cambiado. Ya no era cauteloso. Era firme, el movimiento en la sombra mientras. Yo esperaba en un lugar seguro. Algo se movía silenciosamente en la ciudad. En órdenes judiciales. Solicitudes de allanamiento. Cruces bancarios en cada documento que yo había entregado. Ahora era una pieza dentro de un engranaje enorme en Clara. Y mi hijo no lo sabían aún, pero ya no controlaban nada. Ann, la casa. Sellada la primera acción, fue simbólica en la casa. A mí, casa en la misma, de la que me habían echado bajo la lluvia. Anú. ¿Na patrulla? Llegó temprano. Un actuario judicial bajó del vehículo. Colocó un sello rojo en la puerta principal, en propiedad asegurada por orden judicial. Los vecinos salieron a mirar. Los teléfonos volvieron a grabar, pero esta vez yo no estaba afuera. Ellos hacían la reacción de mi hijo. Supe, por terceros, que mi hijo llegó corriendo, gritando, exigiendo explicaciones. Esta casa es mía. El funcionario no discutió. Eso lo decidirá un juez. Esa frase era la misma que él había usado contra mí ahora. Volvía como un eco. Clara pierde el control. Clara llegó después, sin sonrisa, sin maquillaje, sin calma. Intentó hablar con los policías. Intentó llamar a contactos. A nada funcionó. Porque cuando el sistema se activa, ya no escucha excusas. A la redada esa misma tarde ocurrió lo inevitable. Allanamientos simultáneos. La casa, las oficinas de las empresas fantasma, 2 domicilios adicionales, documentos incautados, computadoras, discos duros, cada cajón abierto. Era una verdad expuesta. El error final. Clara cometió su último error, creyendo que aún podía manipular. Intentó destruir documentos, borrar archivos, mover dinero. Pero el sistema ya estaba congelado. En cada intento, quedó registrado. En cada clic. Fue una confesión silenciosa, a la llamada desesperada esa noche. Mi teléfono sonó. Ann. Era mi hijo. Ann no lloraba. No gritaba, suplicaba. Mamá. No era así. Clara me convenció. Yo no sabía todo. Escuché en silencio. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó. Ann, respiré hondo. Porque ya lo sabías, respondí. ¿Y aún así me echaste? Ann colgó. No volvió a llamar a la traición interna. Lo que terminó de destruirlos fue algo que no esperaban en uno de sus socios menores. Habló.
Entregó correos a mensajes, audios Clara, dando órdenes. Mi hijo, aprobando movimientos en la red, se rompió desde adentro en el arrestó 2 días después. Las noticias locales lo confirmaron a pareja detenida por fraude inmobiliario y falsificación de documentos. Vi las imágenes en silencio. A mi hijo, esposado. Clara, mirando al suelo, no sentí alegría. Sentí... Final. La casa. Otra vez. Vacía días. Más tarde. Me permitieron entrar a la casa acompañada por autoridades. Todo estaba intacto. Y al mismo tiempo, destruido, los muebles seguían ahí. Las paredes también, pero el aire era distinto. Como si la mentira hubiera dejado un residuo invisible en él. Objeto olvidado en la habitación de Clara. Encontré algo. Cuaderno en fechas a nombres. Cantidades era. Su plan completo, mi nombre estaba subrayado Ángel. Lado había una sola palabra, an obstáculo, an cerré. El cuaderno an la caída definitiva. El fiscal fue claro. Este caso ya no depende de usted. Hay demasiadas pruebas. Habrá juicio. Asentí, yo ya había hecho mi parte. El silencio del barrio, los vecinos ya no murmuraban. Ya no grababan. Ana. Ahora bajaban la mirada. Ana. La historia había cambiado de versión en él. Final del capítulo. El derrumbe no fue ruidoso. Fue frío. Lento e implacable. Como la verdad, Y mientras los veía caer uno por uno, entendí algo que nunca olvidaré. No los destruyó mi venganza. los destruyó su propia mentira. Nunca pensé que el silencio pudiera pesar tanto. Después de semanas huyendo, escondiéndome entre pensiones baratas, estaciones de autobús y casas de personas que apenas conocía, entendí algo brutal. El verdadero peligro no era estar en la calle, era la mentira que habían construido con mi nombre a la noche en que todo empezó a cambiar. Estaba sentada en un banco frente al juzgado viejo de la ciudad, el mismo edificio donde, años atrás, acompañé a mi hijo cuando tuvo problemas menores con la policía. Yo firmé como responsable. Yo confié. Yo lo defendían ahora. Ese mismo lugar guardaba pruebas que podían destruirlo. Tenía en mis manos una carpeta azul, gastada, en las esquinas. Dentro me esperaba la verdad que nadie quiso que yo viera. Documentos, firmas, transferencias, denuncias, archivadas. Todo apuntaba a una sola cosa, a mi expulsión de la casa. No fue un arrebato de ira, fue una estrategia. El plan que empezó mucho antes. Comencé a leer con cuidado, una hoja a la vez. Los documentos mostraban movimientos bancarios extraños hechos a mi nombre. Cuentas que yo nunca abrí. Préstamos que jamás pedían firmas. Que se parecían demasiado a la mía, pero no eran mías. Ahí estaba la primera puñalada. Mi hijo había practicado mi firma durante años. En tarjetas, en papeles viejos, incluso en formularios del hospital cuando yo estaba enferma. Todo era entrenamiento. Lo entendí tarde, pero lo entendí. El plan no empezó el día que me gritó: tu lugar está en la basura. Empezó años atrás, cuando yo confiaba ciegamente en él, en una aliada inesperada mientras leía. Alguien se sentó a mi lado. Era una mujer de unos 50 años, cabello corto, mirada firme. Me observó sin decir nada y luego habló. Usted es la señora Morales, ¿verdad? Mi corazón se aceleró. Pensé que era alguien enviada por él. ¿Quién es usted? Pregunté, lista para salir corriendo. Tranquila, dijo. Mi nombre es Laura. Trabajo en la oficina de registros financieros. Y creo que usted está siendo usada como chivo expiatorio. Esas palabras me quebraron a Laura. Me explicó que llevaba meses siguiendo un caso de fraude familiar. El nombre que aparecía en todos los documentos era el mío, pero los patrones no coincidían Con mi historial. Usted no encaja, me dijo. Pero su hijo Sianaí. Supe que ya no estaba sola. El hijo que no conocía a Laura me mostró algo que no estaba en mi carpeta. Grabaciones, mensajes de voz, correos electrónicos. En uno de ellos reconocí la voz de mi hijo, fría, calculadora. Mientras ella siga viva, no puedo vender la casa. Necesito que parezca inestable. Nadie cree a una madre vieja en la calle. Senchi, náuseas. No lloré, no grité.
Algo dentro de mí se rompió. Y algo nuevo nació en el giro. Legallaura me explicó el siguiente paso. Si yo desaparecía, él ganaba. Si yo hablaba, el castillo se caía. Pero había un problema. Legalmente, yo ya no existía como víctima. Él había presentado informes donde decía que yo sufría demencia temprana. Incluso había un médico falso que lo respaldaba. Eso es secuestro financiero y abuso, dijo Laura. Pero necesitamos que usted declare. Declarar. Significaba enfrentarme a él. Mirarlo a los ojos. Aceptar que el niño que crié ya no existía. Acepté a la audiencia. Secreta la audiencia se realizó sin cámaras. Solo un juez. 2 abogados, Laura. Y mi hijo, aun cuando entró, no me miró. No había rabia en su rostro, solo miedo. Por primera vez, el juez me pidió que hablara. Conté todo. Desde cómo me pidió que firmara papeles sin importancia, hasta la noche en que me sacó de la casa, con una bolsa de basura en la mano. Cuando terminé, mi hijo levantó la voz. ¡Está mintiendo! Siempre fue una carga. El juez lo detuvo. Tenemos pruebas, dijo, y son muy claras. En la máscara cae Laura. Presentó las grabaciones, los documentos originales. El informe real del banco en cada palabra era un clavo más. Mi hijo empezó a sudar. Su abogado dejó de mirarlo. Y entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. El juez ordenó una investigación penal inmediata. Fraude en abuso, falsificación. Manipulación médica. Mi hijo fue escoltado fuera de la sala. Yo me quedé sentada. Temblando, Laura se inclinó y me susurró. Esto aún no termina. Pero ahora, usted tiene voz. Salí del juzgado con la carpeta en la mano, pero ya no pesaba igual, porque la verdad, aunque duele, libera. Esa noche, dormí en un pequeño cuarto prestado. No tenía casa, no tenía familia, pero por primera vez en mucho tiempo. Tenía justicia, el verdadero lugar. La justicia rara vez llega rápida, rara vez llega perfecta, pero llega. Y cuando llega, el peso de los años de mentira, traición y dolor se desploma, como un muro que nunca habías pensado que caería después de meses de investigaciones. Declaraciones, grabaciones, informes y peritajes. Finalmente el juicio se acercaba a su fin. Yo ya no era la misma mujer que mi hijo y Clara habían querido destruir. Ya no era la madre vulnerable que lloraba bajo la lluvia con su maleta. Era la mujer que había guardado pruebas, deconstruido su historia y enfrentado el engaño con la fuerza de la verdad. La audiencia final, el tribunal estaba lleno, aunque no parecía el tipo de público que uno espera en un caso familiar. Periodistas, vecinos, personas interesadas en el caso y funcionarios judiciales se amontonaban, tomando nota de cada detalle. Por primera vez, en mucho tiempo, entré sin miedo. Mi hijo estaba sentado en la fila de los acusados, con las manos cruzadas, cabeza baja. Clara a su lado, tensa, intentando mantener la compostura. El juez, un hombre de mirada firme y voz pausada, comenzó la sesión. Este caso no es solo un conflicto familiar. Estamos frente a un caso de fraude, falsificación de documentos y abuso sistemático de bienes ajenos. La fiscalía presentará todas las pruebas. El aire se volvió pesado. El silencio era absoluto. Yo sentí que cada latido de mi corazón retumbaba en la sala. La declaración cuando me pidieron declarar. Me levanté y caminé al estrado con paso firme. Nada en mi cuerpo temblaba. Nada en mi voz dudaba. Conté la historia tal y como había ocurrido. Desde las pequeñas manipulaciones de mi hijo cuando era adolescente, hasta la noche del desalojo, donde me gritó que mi lugar estaba en la basura. Desde las empresas fantasma, los documentos falsificados y la red de fraude, hasta la persecución legal que Clara había organizado para asegurarse de que yo desapareciera. Cada palabra, cada detalle, se convertía en un golpe silencioso que hacía tambalear a los acusados. No era solo Venganza. era verdad, documentada. A los documentos finales, el fiscal presentó los documentos originales y las pruebas del peritaje caligráfico. Las grabaciones de audio y video, donde mi hijo aprobaba
movimientos Ilegales. Los correos electrónicos que mostraban la planificación detallada intentó justificarlo todo con excusas. Solo seguía instrucciones. No pensé que fuera ilegal, pero nadie la escuchaba. La evidencia era demasiado clara. Cada palabra, cada firma, cada movimiento bancario mostraba que todo había sido cuidadosamente planeado a la revelación pública. El juez llamó a un receso antes del veredicto final. Durante ese tiempo, los periodistas comenzaron a acercarse, grabadoras encendidas, cámaras apuntando. Yo no esperaba esto, pero decidí hablar. Conté la historia a los medios con voz firme. Me echaron de mi casa, manipularon mi nombre y casi destruyen mi vida. Pero la verdad siempre encuentra su camino. El público se quedó en silencio, y algunos aplaudieron discretamente. Por primera vez, mi historia era escuchada por el mundo en el veredicto. Regresamos a la sala. El juez se acomodó en la silla y comenzó a leer, después de revisar todas las pruebas, escuchar a la víctima y los alegatos de la defensa. Este tribunal encuentra a los acusados culpables de fraude, falsificación de documentos, abuso y lavado de dinero. Se ordena la restitución inmediata de todos los bienes a la víctima. Además, se dictan penas de prisión efectivas para los acusados. Sentí como un peso enorme se levantaba de mis hombros. Mi hijo y Clara se miraron, pálidos, comprendiendo que el plan que habían elaborado durante años se había derrumbado ante la evidencia y la verdad a la reconstrucción después del juicio. Las autoridades me devolvieron la casa y los bienes que habían manipulado. Pero más allá de eso, hubo un proceso silencioso y profundo. Al reconstruir mi vida, limpié las habitaciones, guardé objetos que habían sido dañados, restauré recuerdos que habían quedado en el olvido. Pero también cerré puertas simbólicas a relaciones que habían traicionado mi confianza y lugares que me recordaban la humillación. A mi lugar ya no estaba en la basura. Mi lugar estaba en mi vida, recuperada, fuerte y clara. El encuentro final un día, decidí enfrentarme a mi hijo una última vez. No en el tribunal, no frente a testigos. Lo encontré en un pequeño parque donde solíamos pasear cuando era niño. Su mirada estaba baja, sin palabras. Lo siento. ¿Mamá? Dijo finalmente. No respondí de inmediato. Respiré profundo y le dije, el perdón no se da solo por palabras, se da con acciones. Aprende de esto, o repetirás tus errores. Él asintió, sin saber qué más decir. Era el final que necesitábamos para cerrar nuestro ciclo familiar, Anne. El nuevo comenzó la vida. No regresó automáticamente a la normalidad. No hubo aplausos, ni recompensas instantáneas, pero hubo libertad. Pude dormir sin miedo, caminar sin mirar por encima del hombro, y abrir la puerta de mi casa sin sentir que me habían arrancado todo. Aprendí que el verdadero poder no estaba en la casa, ni en el dinero, ni en los documentos falsificados. Estaba en la verdad y en la capacidad de mantenerse firme frente a la injusticia. El legado y mi historia se cuenta no solo como un caso de fraude familiar, sino como un ejemplo de resistencia y justicia. Aprendí que las traiciones más cercanas pueden ser las más dolorosas, pero también las que enseñan las lecciones más profundas. Aprendí que la paciencia y la documentación son armas poderosas frente a la mentira. Y aprendí que el verdadero lugar de una persona nunca lo decide otro, sino ella misma. Cuando cierro la puerta de mi hogar y miro alrededor, veo más que paredes y muebles. Veo años de lucha. Veo un camino recorrido, a pesar de la traición. Veo una historia que terminó en justicia a mi lugar. Finalmente, estaba en el mundo, firme, seguro y claro.